Vale, Isabel, pues vamos a comenzar porque nos están escuchando parte de miembros de Q de Autores, que les veo por aquí, que a lo mejor al final en privado te hacen preguntas, si no te importa, o consultas sobre los temas que vamos a hablar, ¿no? A mí me encantaría, Isabel, hablar contigo de Fenomenal. dos cosas. Uno es, bueno, tu experiencia como autora ya, se puede decir, ya no es una autora novel, ya vas por el segundo libro. Y el primero ha tenido muchísimo éxito, de hecho he visto que tiene más de 200 comentarios, que hoy en día no es tan fácil, eso es que cuando tiene ese feedback es que el libro gusta y se lee sobre todo, ¿no? Y luego Ujú. también, ya nos contarás un poquito, y luego me gustaría mucho hablar del contenido sobre todo de este segundo libro, o sea que hoy vamos a hablar bastante del cerebro y qué cosas podemos hacer con él, Yo ¿no? siempre hablo de eso. Porque tu primer libro, el primer libro que yo creo que hiciste dentro del programa Reto, Neurociencia aplicada al coaching. perdón, Ese es, Neurociencia, neurociencia aplicada al coaching, que lo escribiste que es neurocoaching, pero bueno, el título es así, neurociencia aplicada al coaching. exactamente. Pero antes de nada, ¿quién es Isabel Sousa? Uy, qué preguntado tan difícil porque somos tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, en este momento de mi vida profesional, eh, soy neurocoach o coach especialista, experta en neurociencia y me dedico a ayudar a las personas y sobre todo a las empresas a conseguir sus objetivos de una forma mucho más fácil y rápida, haciendo cambios y facilitando el cambio dentro de, digamos, los programas cerebrales, que es lo que nos ayuda a conseguir objetivos, ¿no? Ujú. Entonces, lo hago a través de una empresa que se llama Instituto de Neurocoaching. Y bueno, pues ahí si estáis interesados podéis entrar en la web y ver un poco todos los programas que ofrecemos, ¿no?, dentro de la web. Ujú. Eres brain trainer, entrenadora de neuroskills, experta en lenguaje no verbal, formadora de alto impacto. Tienes casi 20 años o ya 20 años de experiencia en puestos ejecutivos, 10 de ellos como directora Uh -huh. comercial en empresas multinacionales como el grupo Colgate Palmolive, Pernod Ricard, y bueno, muchas más cosas, ¿no? Yo era ejecutiva y bueno, pues durante 18 años, 20 años estuve trabajando en esas dos empresas, sobre todo los últimos 10 como directora comercial. Entonces, esto viene ahora mismo, en este momento, viene a colación porque justamente el último libro que he escrito tiene que ver con ese mundo, el que yo conozco mucho también. Entonces, he fusionado lo que estoy haciendo ahora aplicado a lo que hice antes, que creo que puede ser una ayuda para las personas que estén en esos puestos de trabajo en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo ahora. Ujú. Vale, de eso vamos a hablar enseguida, pero primero déjame que te pregunte, después de tu experiencia que has escrito un libro, ahora has escrito otro, además son libros, o sea, que tú te los trabajas con bastante profundidad, ¿no? O sea, Sí, sí. detrás de eso hay mucho pico y pala, ¿no? Y luego ya tienes la experiencia también de publicarlos, de promocionarlos, de que te entrevisten en prensa, por tu actividad profesional, pero por supuesto también por esos libros que has escrito. O sea, tienes bastante bagaje ya para compartirlo con los autores que todavía estén pues, en su primer libro, o a punto de publicar su primer libro. O sea, ¿qué consejos darías tú? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas no sabías antes que sabes ahora que te viene en la cabeza que quieres compartir? Isabel. Mira, hay uno principal porque es cierto que el primer libro, el de neurociencia aplicada al coaching, lo lanzamos hace 3 años, pero es que todavía todos los días se vende un libro, todos los días, desde hace 3 años. Entonces yo me pregunto, bueno, esto para mí es un éxito porque es que realmente no pensaba que pudiera prolongarse tanto el efecto del libro. Y buscando el porqué, porque claro, de cara a este segundo libro quería tener ese mismo impacto o más, ¿no? ¿Sueñas con ser el próximo bestseller?
Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Entonces, yo creo que es importante que el libro sea específico hacia un público objetivo. Es decir, fíjate que el primer libro es para coaches, o sea, ¿cuánto es el universo coaches en España? O sea, es mínimo, es nada. Bueno, pues precisamente porque está dedicado a ellos, creo que es parte del éxito, que es un libro muy concreto. No solo lo compran coaches, no solo lo leen coaches, pero nos ha permitido dar un mensaje muy concreto a la audiencia, y ese mensaje ha llegado y ha calado. Al principio, cuando yo me planteaba escribir un libro, siempre dices, bueno, que llega al mayor número posible de personas. Error. O sea, es mucho mejor empezar en nichos pequeños, hacerte fuerte en ese nicho y a raíz de ahí extenderte a otro nicho un poquito más grande, que es lo que yo he hecho ahora. Algo un poquito más grande, pero también concreto, muy concreto. Yo creo que eso es una clave importante para enfocar el libro. Y luego yo lo que diría es que una vez lanzado, se siguiera de vez en cuando con la promoción del libro. Por ejemplo, yo te digo, nosotros hasta ahora mismo nunca habíamos hecho promoción en Amazon. Y ahora, con vosotros, hemos hecho una promoción en Amazon, que la estamos continuando, y o sea, hemos duplicado las ventas. A pesar de que lleva ese tiempo que dices, bueno, ya todo el mundo interesado ha brujuleado en Amazon y lo tienen que conocer, pues no, hay mucha gente que no lo conoce. Y con esta promoción, después de casi 3 años de lanzamiento, hemos seguido aumentando las ventas, con lo cual al libro no hay que dejarle de la mano, porque solo se pierde en el mar de la inmensidad, ¿no?, de las publicaciones. Entonces tienes que estar en redes sociales de vez en cuando, siempre sacándolo y siempre apoyándolo, ¿no? O sea, cómo me gusta, o sea, las Esas cosas son me parecen claves y a lo mejor son temas que no hemos tratado. Fíjate que esto va a ser casi el episodio 400 ya, y algunas cosas no lo hemos tratado, no lo hemos tratado con profundidad. Has dicho primero que el libro es un libro que se sigue vendiendo a pesar de que han pasado 3 años, y estamos hablando del primer libro, Neurociencia aplicada al coaching. Y eso es algo que se consigue gracias a la autopublicación de un buen libro que también promociona al autor, ¿vale? Pero esto es muy, muy, muy difícil en el mundo editorial. Si tú ese libro lo hubieras publicado con una editorial, probablemente no estaría ya en ningún sitio. ¿Por qué no? Porque no duran en las librerías, están unos meses y luego se retienen y se acabó. Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa. Por supuesto, tiene que ser un libro que guste, porque está en Amazon, pero nos interesa que se siga vendiendo. Entonces, eso me parece súper clave. Otra cosa que has dicho, el nicho pequeño. Me encanta, Isabel, porque esto da mucho miedo a la mayoría de los autores. Yo también en su momento, porque tiendes siempre a hacer todo lo contrario. Bueno, pues y también a estos y también a los otros, porque te da miedo centrar el tiro. Y es lo que dices tú, precisamente hay que coger en la diana, intentar dar ese puntito negro del centro. Y cuando das ahí, luego van a venir los demás, porque tú los buscas, a lo mejor ahora con el libro de Neuroskills, pero también probablemente te habrán comprado el libro no solamente los consultores que buscarán ese libro porque pone para consultores, ¿no?, sino otros bueno, aunque no los cites en el título, también les va a interesar, ¿no? Y luego, también clave, la promoción continua. Tú tira del libro, que el libro va a tirar de ti. O sea, y cuanto más tires, más te va a agradecer el libro que tires de él. Y me alegro un montón que con la campaña de Amazon Ads os esté yendo bien. Así que me encanta todo esto que nos has comentado. Y para acabar un poquito el tema de tu experiencia como autora,
¿qué diferencias, has notado una diferencia entre escribir el primer libro y escribir el segundo? He notado una diferencia muy clara porque el primero lo escribí en unas circunstancias muy especiales. El primero lo escribí en 3 meses en la pandemia. Entonces, claro, estaba hiperconcentrada en el libro. Entonces, fue como en 3 meses, hombre, este libro yo lo vengo trabajando durante años, no de repente me puse a escribir de cero, no, este libro yo ya tenía ideas, ya lo había trabajado determinadas partes, pero lo escribí en 3 meses. El segundo libro, dado que no estaba en estas circunstancias especiales, la verdad es que me ha costado un poco más de tiempo el escribirlo y yo me doy cuenta que es fundamental la concentración, o sea, que de verdad te pongas un timing y que cumplas ese timing, más o menos. Hombre, nadie te está con como cuando tienes una editorial que tienes que entregar en una fecha fija, pero sí es importante que tú misma te autoexijas un timing, porque al final, si lo dejas dilatar mucho en el tiempo, se acaba haciendo una bola que ya no sabes cuándo terminarla, pierdes la concentración, te metes con un montón de otras cosas y cada vez que retomas el libro es como un sobreesfuerzo. Es decir, trabajas mucho más al final, porque tienes que repasar el libro más veces, porque pierdes un poco el hilo. Entonces, es mucho mejor, es la diferencia principal que yo he encontrado. Hombre, por otra parte, pues también los pequeños trucos que pues me han funcionado en el primero, ya lo repito, y cosas que luego he visto, errores del primero, pues ya no los he cometido en el segundo. Entonces eso tiene de bueno también, ¿no? Claro, por eso, fíjate que hay muchos libros que nunca se escriben precisamente porque no está ese timing encima, porque no hay ese compromiso de ahora todos los días escribo un poquito, porque dices, bueno, escribo un poquito, me meto un pequeño atracón, luego la semana que viene, y como dices tú, se hace cuesta arriba, tan cuesta arriba que muchos libros no se escriben por eso. Nuestro programa se llama 60 días, que son 60 días escribir y 30 días publicar por algo, o sea, a mí me da igual que los autores tarden más o menos, pero sé que si tardan mucho, si dijéramos un año, la gran mayoría de los libros no se escribirían nunca. Cuando uno está focalizado, el libro sale. Cuando está, porque igual que tú, la mayoría de los autores, al mismo tiempo que escriben el libro, hacen otras cosas. O sea, no solamente es el caso que Claro. a lo mejor estás focalizada en ese momento solamente en el libro, en la pandemia, pero fuera de la pandemia, vamos, el profesional está con lo suyo más encima del libro. O sea que si uno no tiene ese compromiso y todos los días un poquito, es muy, muy difícil. Pero vamos, Isabel, entonces, cuéntanos. Además, he Sí, de dime. decirte, sí, una aclaración, que he de decirte que además en el segundo no estaba en el programa reto y el programa reto te ayuda, es uno de los elementos que yo destacaría, no es por hacer aquí la cuña de publicidad, pero yo destacaría que si lo estás escribiendo tú solo, como la mayoría de las veces sucede, que el programa reto te ayuda precisamente a no sentirte solo en el camino, a conseguir esa motivación permanente y a terminar el libro en el tiempo que te has programado y a obligarte a escribir ese libro, porque si no, como dices tú, hay tantas obligaciones y tantas cosas que tenemos que hacer a diario que perdemos el hilo. Y tantas Por tanto, excusas. el programa reto para mí fue fundamental, ¿eh? Me alegro un montón. Isabel, y me alegro un montón que el libro haya sido un éxito, como seguro va a ser este segundo libro, que se llama Neuroskills y tiene subtítulo. Sí, se llama Neuroskills, Directivos sin Límite, y el subtítulo es, a ver, espérate, que lo tengo por aquí. Es que he barajado varios subtítulos y entonces, pues al final, espérate, que El lo libro digo. está a El punto subtítulo, de publicarse. Lo digo para cuando nos escuchen la mayoría de las personas esta entrevista grabada.
Probablemente el libro, la previsión es que a mediados de octubre esté ya publicado en Amazon, pero en estos momentos Isabel ya la ha terminado y está en tema en maquetación. Pero cuéntanos entonces su título, Sí, te que decía, el subtítulo se llama Claves de neurociencia para liderar y superar desafíos. Es decir, claramente está enfocado a directivos, es decir, cómo entrenar tu cerebro para facilitarle el que supere desafíos y enfrentarse a desafíos. Yo creo que estamos en una época bastante desafiante y que hay muchísimos, digamos, conocimientos sobre el cerebro que la mayoría de la gente desconoce y que sabiéndolos y conociéndolos descubres una nueva forma de gestionarte y sobre todo te das cuenta que es importante entrenar el cerebro porque no viene preparado para determinadas cosas. En el libro, igual que en el primero, yo lo que intento es que sea muy práctico, es decir, a ver, yo estoy hablando de cómo cambiar pensamientos, pero tú dices, vale, fenomenal, lo entiendo, tengo que, en vez de pensar en negativo, pensar en positivo, muy bien, pero ¿cómo hago eso? Entonces, el cómo lo hago también está en el libro, porque ya sé, todo el mundo sabe ya que pensar en negativo no nos lleva a buenos resultados, pero ¿cómo hago el cambio? Es lo difícil, porque el cerebro tiene una serie de hábitos que, bueno, pues que ponen, que ejecuta de forma inconsciente y que son automáticos. El 95% del tiempo vamos en piloto automático. Es decir, nos comportamos de acuerdo a programas que están en nuestro inconsciente y que son hábitos. Entonces contestamos siempre igual. Y está bien, si conseguimos buenos resultados, vamos a usar ese programa. Pero ¿y si no los conseguimos? ¿Qué hago? Tengo que desprogramar. Y esto al cerebro le cuesta un montón. Entonces, yo también en el libro doy muchísimos consejos, no son consejos, son ejercicios para realizar que si lo realizas te van a ayudar mucho a recablear tu cerebro. Porque al final cualquier programa de los que podamos mencionar dentro del cerebro consiste en una serie de neuronas que se unen de una forma determinada. Aquí lo que estamos necesitando, lo que necesitamos es crear nuevas redes neuronales, es decir, que esas neuronas se conecten de otra forma, lo que nosotros llamamos recablear el cerebro. Entonces, si mi programa es distinto, mis resultados, mis acciones son diferentes y mis resultados son diferentes. Entonces, sí, es necesario y por eso es interesante en el libro porque es muy práctico. Yo soy una persona muy práctica, poco teórica y práctica, y de eso se trata. Además, en el libro, en todos estos 5 apartados, tengo una estructura parecida. Entonces, empiezo con un ejemplo para que se entienda bien de qué situación estamos hablando en una empresa, un ejemplo, ¿vale? Y creo que por la información que me han dado los primeros los lectores cero, pues ayuda bastante a enmarcar de qué estamos hablando, cosas tan etéreas como un programa cerebral, ¿no? Luego desarrollo un poco lo que es el contenido y los ejercicios y termino todos los capítulos con un personaje en donde justamente esa neuroskill es destacada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo de la fortaleza mental de Nadal, la capacidad de autoestima y de creer en sí misma de la gran comunicadora norteamericana Oprah Winfrey. Hablo también bueno, pues de Nelson Mandela, de Obama. O sea, tengo 5 personajes que reflejan en su vida muy bien una de estas cualidades. Es decir, está claro que a lo mejor no es imposible destacar en las 5, pero con que destaques en una, pues te puedes salir del mapa. Y yo creo que esos personajes se refleja fácilmente como ellos lo hacen, ¿no? Perfectamente, clarísimamente explicado. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de esos, eso que no Por sabéis ejemplo, sobre cómo entrenar el cerebro? mira, por ejemplo, Vamos en piloto automático, ¿no? sí, exacto. Es decir, el cerebro no viene en blanco. O sea, nosotros cuando somos pequeños, cuando somos bebé, creemos que es que está el lienzo en blanco, para nada. Es decir, nosotros venimos ya con una programación. Algunos son Apple, otros son, son bueno,
Macintosh, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que muchos de estos programas vienen con un solo objetivo, que es el de mantenernos vivos. Pero claro, nosotros, estos programas no nos sirven para superar y para enfrentarnos a retos del día a día en nuestra profesión, y es necesario que lo recableemos, que reentrenemos, que creemos nuevos programas que nos faciliten el enfrentarnos a esas cosas. Por ejemplo, si algo tenemos en común una mayoría de los seres humanos es que no nos gusta el cambio, nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Porque al cerebro el cambio le da miedo, y eso es una de las sensaciones con las que conectamos cuando vemos que se avecina un gran cambio, ¿no?, en nuestra vida o en nuestro entorno. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque el cerebro lo que está entendiendo es que cambio es igual a peligro, pero venimos con ese programa. Ese programa hace que rechacemos el cambio, cuando fíjate que muchas veces el cambio es lo mejor para nosotros, lo mejor que nos ha pasado. De hecho, yo creo que muchas personas bueno, pues cuando han tenido que enfrentar un cambio, bueno, pues se han hecho esta pelota en la cabeza, bueno, va a ser horroroso, ahora no va a pasar esto, ahora, bueno, tendré que hacer esto, otro nuevo. Y realmente, cuando han ido a través del cambio, se han dado cuenta no solo que no era tan dramático, hombre, todo cambio requiere un periodo de adaptación, pero sino que era lo mejor que les ha podido pasar. Y si no, yo me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, un ejemplo de mi vida, ¿no?, cuando yo estaba como directora comercial, bueno, pues en uno de los momentos coincidió con que se empezaban a introducir los ordenadores portátiles y los vendedores tenían que llevarlo. Y bueno, aquello fue un trauma, pero de dimensiones astronómicas. Al poco tiempo, después de ver todas las ventajas de acostumbrarse a la nueva metodología, los propios vendedores decían, pero ¿cómo he podido vivir yo sin esto hasta ahora? Entonces, si yo preparo a mi mente, si yo trabajo en esos programas en donde sé percibir las ventajas del cambio, voy a hacer la transición mucho más fácil, mucho más sencilla y mucho más eficazmente. Entonces, este cambio de pensamiento, este cambio de programa es una de las cosas, pues, que abordo dentro de este libro, ¿no? ¿Y qué otros pensamientos negativos pueden tener los directivos? Has citado uno muy importante que es y que abarca muchas cosas, que es el miedo al cambio, pero ¿qué más miedos pueden tener o qué pensamientos Pues negativos? mira, por ejemplo, yo creo que muchas veces tienen un sentimiento de burnout por las largas horas que se trabajan, por el nivel de estrés con el que se trabaja. Otras veces, otro de los miedos es sobre todo el trabajar con equipos y trabajar con otras personas. Ahí el grado de dificultad, y todo directivo, sobre todo me refiero a este tipo de directivos que tienen responsabilidad sobre un equipo, el trabajar con otras personas es mucho más complejo, porque claro, ya no se trata de hacer tú, sino transmitir, crear una relación con el otro y hacer que el otro haga, pero sin hacerlo tú. Entonces, esto requiere que abras o que te abras a un campo mucho más amplio de habilidades, ¿no? Y yo creo que esa relación muchas veces, pues bueno, no se ha trabajado el cómo establecerla. Otra cosa muy importante que creo que es destacable es el aprender a gestionar las emociones. Es decir, en estos momentos de incertidumbre, nosotros somos una montaña rusa emocional. Estamos aquí, bajamos aquí, en la empresa es todo muy intenso, ¿no? Entonces, saber cómo gestionar tus emociones, entender tus emociones y entender también cómo siente o cómo puedes sentir los demás, creo que es una clave muy importante bueno, pues para gestionarse dentro del mundo de la empresa, con éxito. Para esto me imagino que sirven las neuroskills, pero dinos, ¿qué son Eso. las neuroskills y cómo nos pueden ayudar a todo esto, a solucionar todos estos Bueno, pensamientos?
miedos. Sí. Yo defino las neuroskills como un conjunto de programas y de habilidades personales que te permiten a tu cerebro reaccionar de una forma positiva y eficaz frente a los desafíos. Es decir, en una situación de se vende todo, estamos a tope, bueno, pues normalmente tú no tienes un sentimiento de incapacidad o impotencia, pero cuando vienen desafíos, cuando no vienen esas ventas, cuando se complica, hay que hacer un cambio complicado dentro de la empresa, entonces ahí es cuando esta voz que nos habla continuamente, este cerebro que viene programado de forma muy primitiva, si no lo entrenamos, pues empieza a jugarnos malas pasadas, empieza ya a hablarnos, a meternos miedo, a dibujar ese escenario donde todo puede ir mal bueno, pues justamente si yo consigo reentrenar, recablear todo mi sistema cerebral o una parte de ese sistema, porque bueno, las neuroskills pueden ser de varios tipos, ¿no? Lógicamente voy a tener la capacidad de dar mejor respuesta y encontrar una mejor solución frente a cualquier situación que me presente. Lógicamente, como entiendes, yo le estoy llevando al campo del directivo, pero esto aplica a cualquier terreno en tu vida No, personal. estás hablando Lo que ahora, pasa que en este caso... sí, estás hablando de esto y yo estoy viendo a los autores y estoy viendo esa vocecita, ese miedo, cuando empiezan de tú no eres capaz, total, ¿para qué vas a escribir este libro? Déjalo, que es mucho esfuerzo, luego a lo mejor no lo lee nadie, luego a lo mejor la gente no le gusta, ¿no? Esa vocecita que es, yo creo que, y me imagino que los directivos es el miedo a la transformación también, ¿no? A dejar una cosa que es un cambio al fin y al cabo para ser luego otra. Y ese salto nos da mucho miedo, ¿no? Entonces, estas neuroskills, ¿cómo, o sea, cómo se aplican? O sea, ¿qué es lo que son ejercicios que tienes que hacer? O sea, a nivel práctico, esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es lo que Sí, tú explicas en el libro, pero para que nos entendamos un sí. poquito con más concreción en qué consiste. Bueno, yo divido las neuroskills como en 5 grandes apartados, ¿no? Entonces, en cada uno de estos apartados te doy claves para, ojo que a lo mejor no son los únicos, pero sí son claves importantes para entrenarte y conseguir un rendimiento máximo en ese aspecto. Por ejemplo, un pilar importante es el entrenamiento y la fortaleza mental. Es decir, frente a una situación complicada, tienes que saber gestionar tus pensamientos, porque de lo contrario te pueden volver loco y te pueden hacer lo que tú decías, no es que no puedo, es que esto es muy difícil. Ese tipo de pensamientos y ese tipo de discurso mental es el que nos hunde y principalmente nos convertimos en nuestro peor enemigo nosotros mismos. Entonces, ¿cómo mantener un lenguaje positivo? ¿Cómo tener una actitud positiva frente a las dificultades? ¿Y cómo saber superar los desafíos o superar los resultados no esperados y ser resiliente? Eso se puede entrenar, pero no son programas. Algunas personas lo pueden tener de forma más desarrollada, de forma natural, ¿no? Pero no son programas que normalmente nuestro cerebro viene con ellos, los tenemos que desarrollar. Y entonces en el libro pues explico ese apartado, ¿no? ¿Qué otro pilar importante? Pues la autorregulación emocional, la regulación emocional, todo el mundo de las emociones y cómo convertirte en una persona emocionalmente inteligente. Nosotros pensamos que el que es más inteligente, el que tiene más alto cociente intelectual, es el más brillante y por tanto el que tiene más éxito en la vida. Esto yo creo que todos conocemos ejemplos de que para nada es verdad. Sin embargo, aquellas personas que son capaces de gestionarse emocionalmente en momentos difíciles, que son capaces de crear relaciones con otros, que son capaces de ser empáticos, esas personas tienen un nivel de éxito mucho mayor.
pero de las emociones no nos explican nada cuando nacemos, ni a lo largo de nuestra formación. Fíjate que estamos años en el colegio. De esto no nos explican nada, lo tenemos que ir aprendiendo a base de, bueno, pues de autoexperiencia y de sufrimiento, ¿por qué no decirlo a veces, no? Entonces, este es un segundo pilar. Un tercer pilar muy importante, la autoconfianza. Cómo yo consigo creer en mí y cómo eso incide en los resultados que yo obtengo en mi vida. El tener una autoestima alta, el saber cuáles son mis fortalezas, el atravesar todo ese mundo que es interno, es importantísimo. Un cuarto aspecto, el saber crear interrelaciones o relaciones fuertes con los demás, el llegar a los demás y el saber comunicar, porque algo importantísimo para un directivo, pero para un autor totalmente, el saber comunicar lo que aquí barruntamos, las ideas y pensamientos, cómo transformarlo en algo que llegue a los demás y que comunique a los demás. Y finalmente hay un último aspecto que a mí es uno de los que más me gusta, que es lo que yo llamo la conquista interior. Es decir, el cómo tú te puedes convertir en tu peor enemigo si no recableas todos estos programas con los que venimos y cómo tú tienes capacidad de poner límite a tus autosaboteadores, de poner límite a tus egos y de poder funcionar en la vida con tu ser auténtico, llevando, digamos que una vida congruente con quien tú eres, congruente con un propósito que tiene significado para ti. Y para mí todo esto al final de lo que estoy hablando es de los programas que me van a ayudar a ser feliz, ¿vale? Porque al final es lo que vamos buscando todos, la felicidad, bien sea en el aspecto profesional como en el personal. Entonces, para mí este último apartado es muy importante y es de trabajo interior pura y llanamente. Entonces, bueno, estos son los 5 pilares que si tú los trabajas... Todos los palillos, que no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. O sea, si conseguimos todos esos objetivos, esos 5 campos que has mencionado, a nivel profesional, personal, como dices tú, esa es la felicidad, ¿no? Todo, vamos, me parece impresionante. Y todo esto se consigue reprogramando tu mente, por así decirlo. O sea, porque además cada uno partimos, Claro. o sea, no todo el mundo tiene los mismos niveles, pues yo que te diría, de autoestima o de miedo al cambio, o sea, partimos de diferentes estructuras mentales, ¿no? Pero entiendo que con esa Exacto. reprogramación uno, bueno, porque al fin y al cabo es, digamos, pensar de forma diferente, ¿no? A como pensamos, ¿no? Estamos un poquito... El pensamiento es nuestro cerebro ya construido de experiencias y demás, y es una forma de reprogramarlo para que sea más feliz y nos dé más felicidad y nos llene más, etcétera, ¿no? Entiendo yo un poquito, te lo estoy simplificando con mis palabras, pero sí, no sé si es un poquito nos eso. ayude a llegar más lejos. Sí, nos ayude a llegar más lejos y a tener una capacidad de enfrentar mayores retos, ¿no? Entonces, evidentemente, para mí el pensamiento, el saber gestionar tus pensamientos es una parte muy, muy importante. Muy importante. Mira, te voy a preguntar solamente, que me parece interesante, en abierto, una pregunta que nos hace Antonio Lacarte del Club de Autores, y luego lo que vamos a hacer es cerrar la entrevista en abierto posteriormente, que se escuchará posteriormente, y te pregunto las 2 preguntas que hago siempre, y luego, si no te importa, hacemos, que veo que hay alguna pregunta más muy interesante, ¿no? Pero mira, Antonio, y buenas tardes, Antonio, le pregunta a Isabel... Súper interesante la charla. Veo que Isabel lo escribió con David Gómez. ¿Cómo resolvieron darle un estilo único al texto? Interesante, siendo 2 autores. ¿Cómo hicisteis eso, Isabel? Bueno, pues a ver, yo llevaba trabajando con David 4 años antes de escribir el libro, ¿vale? Con lo cual estábamos ya muy coordinados. Entonces, lo que nosotros hicimos es que cada uno nos repartimos los temas en función de
las preferencias de cada uno y las fortalezas. Lógicamente, bueno, este primer libro está muy basado en el curso que nosotros tenemos que se llama Neurociencia para Coaches. Entonces, es un libro que no a nivel escrito, pero sí tenemos muy trabajado y teníamos ya, digamos que repartido bastante claramente los temas para cada uno. Perfecto. Bueno, pues vamos con las... Lógicamente, cuando escribes con alguien, tienes que quedar un poco en el estilo cómo vais a contar las cosas, en el estilo para que no sean estilos súper diferentes. Que no se Entonces, bueno, lógicamente, pues, cada uno, ¿no? exacto. O sea, tienes que quedar en decir, bueno, pues tenemos que poner ejemplos de cada cosa que afirmamos, todas las teorías que decimos tienen que estar basadas en estudios científicos, o sea, tiene que tener un mismo look, aunque a cada uno le da su toque personal, lógicamente. Vale, pues como decíamos con las dos últimas preguntas, Isabel, dinos cuál es tu libro favorito. Uf, qué difícil. Pero mira, yo me quedo ya con lo último. Y este verano he estado leyendo un libro que, bueno, que sale en mi libro, lógicamente, porque es que me ha impactado. Y es La aventura de el Endurance, que es, bueno, cuenta la historia que vivieron 28 personas que en el año 1914 decidieron ir, bueno, a través de su líder, decidieron ir a explorar el Polo Sur. Entonces, bueno, no voy a desvelar porque el libro es apasionante, es increíble, es un ejemplo de superación humana como yo no he visto en mi vida y fíjate que me dedico a estos temas y yo os lo recomiendo 100% porque, ¿Tienes un bueno, nombre? es algo real descrito con, bueno, muy ameno y muy entretenido, muy Repítenos interesante. Yo sabía ya la historia y no podía dejar de leer. Repítenos el nombre. Repítenos el nombre, repítenos el título. Se llama como El barco. Ah, El título es el Endurance, que es el ujú, nombre del barco. Y vale, se perfecto. llama La aventura sobre hielo o algo así. Es que ahora no lo tengo aquí, pero tiene un subtítulo o algo así. Pero si tú pones el Endurance, te va a salir en Amazon. Y es un libro que la verdad es muy entretenido y es sorprendente, sorprendente. Perfecto. Buena recomendación, Isabel. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este podcast, este vídeo en YouTube? Pues yo te aconsejaría a David Gómez porque está también trabajando en un segundo libro, también por su cuenta, y estoy segura que le ayudaría también a ponerse un poco en marcha con ese tema. Vale, o sea que es interesante. Habéis escrito el primer libro juntos, ya cada uno habéis escrito un libro, ¿no? Tú has escrito Neuroskills. Sí. ¿Él es sobre esta temática o es otra Bueno, cosa? bueno, es de una temática que tiene que ver con el cerebro, Ujú. pero tiene más que ver con el enfoque mental. Es decir, cómo conseguir un enfoque mental que te ayude a centrar tu cerebro en tus metas y conseguirlas. Vale, productividad a tope, ¿no? Vale. Sí, sí, Bueno, pues recuérdanos de nuevo, ya cerramos la entrevista en abierto, el título completo, no el subtítulo, dinos el sí. título El completo del título, libro es Neuroskills para, Neuroskills, directivo sin límites. vale, Neuroskills directivos sin límites. Perfecto. Directivo sin límites. Pues Isabel, yo estoy convencida que por lo menos vas a tener el mismo éxito que ya has sido y sigue siendo que con tu primer libro, porque Ojalá. mucho conocimiento y lo trabajas muy bien. Y aquí, oye, se nota cuando hay un libro muy trabajado. Yo te confieso que todavía tengo pendiente leer con detenimiento tu libro, pero sí que me han llegado varias personas que me han dicho que ese libro es una pasada. Así te lo digo.
Es profundo, es lo que te digo, es de los libros que lo lees una vez y luego tienes que volver un poco a él. Es un poco un libro auxilio, ¿no? De consulta y de tenerlo siempre ahí sobre la mesa. Pero bueno, Perfecto. sí, También con este apasionante. segundo libro, Neuroskills, lo tenemos en cuenta porque no solamente para directivos, por lo que has contado, autores y en general, yo creo que a cualquier persona nos interesa muchísimo mejorar todos esos campos, reprogramar nuestra mente para conseguir esos 5 campos tan interesantes que has mencionado. Así que muchísimas gracias, Isabel, por estar ahí y muchos Gracias éxitos. a ti, Ana. Gracias. Muchas gracias y hasta pronto.